Las Águilas del Club América no perdieron tiempo y, tras mucha especulación, confirmaron la compra de un nuevo jugador. La directiva se adelantó en el mercado y aseguró la llegada del tan esperado refuerzo. ¿Quién es el crack que se une al plantel? Mientras tanto, uno de los nuevos refuerzos del América aún no ha tenido la oportunidad de mostrar su talento en el campo. André Jardine parece no confiar en el jugador, que hasta ahora no ha tenido oportunidades. Y eso no es todo. A medida que se acerca el clásico joven, la afición del América está pendiente de la recuperación de Sebastián Cáceres. Recientemente se han divulgado actualizaciones sobre su estado. Y para aumentar aún más la presión, América estaría considerando un ultimátum para André Jardine debido a los resultados insatisfactorios, según rumores que circulan entre los aficionados. Pero el entrenador, que tanto le ha dado a las Águilas, ¿realmente podría estar bajo esta amenaza? Mira todo esto y mucho más en este vídeo. Después de haber dominado de manera consistente durante 2 torneos consecutivos, siendo indiscutiblemente el mejor equipo de la Liga MX al ganar el bicampeonato mexicano de fútbol con el Apertura 2023, el Clausura 2024, el Campeón de Campeones 2024 y la Supercopa de la Liga MX 2024, el Club América parecía invencible. Sin embargo, de repente, todo cambió para las Águilas. El América no tuvo el mejor inicio en este Apertura 2024. La derrota ante Puebla por 1-0 en la jornada 5 de la Apertura 2024 tomó a muchos aficionados por sorpresa y generó preocupaciones sobre el rendimiento del equipo al inicio de la temporada. El partido, realizado en el Estadio Ciudad de los Deportes, mostró algunas fragilidades del equipo que ya habían aparecido en competiciones internacionales, como la eliminación en los cuartos de final de la Leagues Cup por el Colorado Rapids. Esta eliminación fue un golpe duro para los aficionados, que soñaban con un título internacional en el semestre, aumentando aún más la presión sobre la plantilla y el técnico André Jardine, que necesitaba una reacción positiva urgente en el campeonato nacional. A pesar del inicio turbulento, lo que se logró en el último año en términos de títulos da tranquilidad a los aficionados y esperanza de que lo mejor está por venir. Sin embargo, el América atraviesa una crisis de resultados que tiene al actual bicampeón mexicano de fútbol con 3 derrotas en los 5 primeros partidos de la Apertura 2024 de la Liga MX. Ocupa la 12ª posición en la tabla general, con solo 6 puntos tras estos 5 partidos, dejando al equipo azulcrema fuera de la zona de clasificación y muy lejos de los primeros lugares a los que estaba acostumbrado bajo la dirección técnica de André Jardine. Además, el América ha enfrentado dificultades debido a lesiones y a la falta de minutos de juego para algunos jugadores importantes. Entre los jugadores afectados, destaca Iván Rodríguez, el mediocampista que llegó este semestre como refuerzo y compitió por una posición con Jonathan Dos Santos, pero no tuvo un solo minuto de juego ni en la Copa de las Ligas ni en la Liga MX. Rodríguez actuó solo en uno de los 11 partidos del semestre, específicamente en la Supercopa de la Liga MX, pero desde entonces ha permanecido en el banco en los últimos 10 partidos. Esta situación llevó a André Jardine a improvisar en algunas formaciones, lo que ya provocó varias derrotas. El técnico brasileño parece haberse olvidado del famoso jefecito Rodríguez, quien en el León alcanzó un alto nivel en diversos momentos, pero que actualmente no llegó en la mejor forma y ahora lucha por ganar tiempo de juego. Pero la situación del América solo empeoró después del enfrentamiento contra Puebla. Al inicio del partido, una decisión polémica del arbitraje causó mucha frustración en el equipo. A los 7 minutos, Henry Martín fue empujado por detrás dentro del área, pero el árbitro Luis Enrique Santander, conocido por sus decisiones controvertidas, no marcó el penalti. El exárbitro Felipe Ramos Rizo, ahora analista de ESPN, afirmó que el penalti debería haber sido señalado a favor del América, pero ni el árbitro ni el VAR intervinieron, perjudicando directamente a las Águilas. Este error al comienzo del partido podría haber cambiado todo el panorama, dando al América la oportunidad de abrir el marcador y controlar el partido con más seguridad. Además, hubo otro momento en que el árbitro dejó de señalar una falta a favor del América cerca del área del Puebla. La transmisión mostró que Santander estaba lejos de la jugada, lo que podría haber afectado su capacidad para tomar la decisión correcta. Felipe Ramos Rizo sugirió que Santander podría estar lesionado, ya que se le vio cojeando durante el partido. Esta actuación del árbitro reforzó la creencia de algunos aficionados de que el América es desfavorecido por el arbitraje, desmintiendo la idea de que el club siempre se beneficia de las decisiones de los jueces. En el Club América, la excelencia siempre ha sido una expectativa, y a lo largo de su historia, el equipo no se ha caracterizado por tener paciencia con los entrenadores. En medio de esta crisis de resultados, surgió un rumor sobre un supuesto ultimátum que la directiva habría dado a André Jardine para revertir la situación. Sin embargo, no todo lo que se lee en las redes sociales es verdad. En las redes sociales, se esparció el rumor de que Emilio Azcárraga habría dado un ultimátum a André Jardine tras la derrota ante Puebla. Según los rumores, el técnico brasileño estaría obligado a ganar los próximos 2 partidos, contra Cruz Azul y Chivas, si quería mantener el cargo de director técnico de las Águilas. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Según información de Jonathan Peña, no existe tal ultimátum para André Jardine y su cuerpo técnico. De hecho, hay plena confianza en que el entrenador brasileño logrará revertir el mal momento del equipo. Estos próximos 2 partidos, contra la Máquina y Guadalajara, parecen ser la mejor oportunidad para que el América recupere la forma y vuelva a ser un equipo competitivo.
Desde que André Jardine es técnico del Club América, las Águilas han perdido solo 2 clásicos, uno contra Pumas y otro contra Chivas, sin derrotas ante Cruz Azul. Aunque no hay un ultimátum oficial para el brasileño, es innegable que los próximos 2 juegos serán fundamentales para que el equipo salga de este mal momento, enfrentando a 2 de sus rivales más importantes. André Jardine, el técnico del América, también hizo cambios en el 11 titular que sorprendieron a los aficionados, como la sustitución de Álvaro Fidalgo. Fidalgo, quien está en la mira del Zenit de Rusia, se quedó en el banquillo, aumentando los rumores sobre una posible salida. La propuesta del Zenit es financieramente atractiva y podría influir en la decisión de Fidalgo, quien inicialmente no había mostrado interés en dejar las competiciones europeas. A pesar de las especulaciones sobre su transferencia, Fidalgo hizo un llamado a los aficionados después de la derrota, pidiendo que no abandonen al equipo. El mediocampista español reconoció que el América no está en su mejor momento, pero expresó confianza en la capacidad del equipo para recuperarse en el Apertura 2024. Destacó que, antes de la eliminación en la Leagues Cup y las lesiones, el equipo venía jugando un buen fútbol. Fidalgo enfatizó la importancia de la unión y el enfoque, afirmando que nadie debe abandonar el barco y que todos están comprometidos en corregir los errores y mejorar el rendimiento en los próximos partidos. La situación del América también se complicó con las constantes lesiones de jugadores clave. Rodrigo Aguirre, quien tuvo un inicio prometedor con 2 goles en pocos minutos, quedó fuera del partido contra Puebla debido a una sobrecarga muscular en la pantorrilla. Jardine prefirió no arriesgar la salud del delantero, manteniendo a Henry Martín como la principal referencia en el ataque, con Ilian Hernández como único sustituto inmediato. La ausencia de Aguirre se sintió, ya que habría sido una opción interesante para el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes. Además de los desafíos dentro del campo, el América enfrenta problemas con la presencia de los aficionados. El cambio al Estadio Ciudad de los Deportes parece haber alejado a parte de la afición, resultando en una de las peores medias de público de la Liga MX en este Apertura 2024. Con solo 21,975 aficionados presentes en los 2 primeros partidos en casa, el América se encuentra entre los peores en asistencia, solo por delante del Mazatlán. Esta baja afluencia es particularmente desalentadora para un club que tradicionalmente cuenta con un gran apoyo de la afición. En contraste, el Cruz Azul, que también juega en el Estadio Ciudad de los Deportes, es el 5º mejor en asistencia cuando juega en casa, lo que solo aumenta la comparación desfavorable para el América. Con la ausencia de Sebastián Cáceres e Igor Lichnowsky, el América tiene pocas opciones en la defensa, contando solo con Néstor Araujo y Ramón Juárez. Esta dupla, sin embargo, no ha mostrado la misma solidez defensiva que Cáceres y Lichnowsky, quienes fueron fundamentales en el bicampeonato del club. Las lesiones y la falta de sustitutos a la altura han puesto a prueba la capacidad del América para mantener su competitividad, obligando a Jardine a buscar soluciones defensivas rápidamente. La derrota ante Puebla, un equipo de menor valor de mercado, aumentó la frustración de los aficionados. La disparidad financiera entre los equipos hizo que el resultado fuera aún más difícil de aceptar, planteando interrogantes sobre la gestión de la plantilla y la estrategia de Jardine en este inicio de temporada. El América necesita encontrar rápidamente una manera de superar estas adversidades y volver a jugar a un nivel que cumpla con las expectativas de la afición y la historia del club. Además de los desafíos tácticos y las lesiones, el América también enfrenta cuestiones internas de moral y confianza. Álvaro Fidalgo, uno de los líderes en el campo, reconoció después del partido contra Puebla que la situación del equipo es complicada y destacó la importancia de trabajar duro para recuperar la confianza perdida y volver al protagonismo que la afición tanto espera. A pesar de los rumores sobre su posible transferencia al Zenit, Fidalgo mostró compromiso con el club y subrayó que el enfoque debe estar en la recuperación y la preparación para los próximos desafíos, especialmente con el clásico joven contra Cruz Azul acercándose. El América está bajo presión, ya que los resultados positivos no han aparecido y las lesiones continúan complicando aún más la situación. La cercanía del clásico joven contra Cruz Azul en el Apertura 2024, programado para el próximo sábado 31 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ambos clubes juegan, pero que en esta ocasión será la casa del Cruz Azul, añade una capa extra de dificultad. El partido, programado para las 9:10, hora del centro de México, será transmitido por TUDN y la plataforma VX Plus, prometiendo ser uno de los juegos con mayor audiencia del semestre. El clásico joven contra Cruz Azul se presenta como el desafío más difícil hasta ahora para el América en la fase regular, ya que el rival ocupa la primera posición en la tabla, mientras que el América está fuera de la zona de clasificación para la liguilla. Este juego es visto como una oportunidad de redención para el América, pero también como un gran desafío, dadas las ausencias en la plantilla y la presión por resultados positivos. Jardine tendrá una tarea ardua por delante, ya que una derrota en el clásico joven podría agravar aún más la situación del equipo en la tabla y aumentar la crisis en el plantel. La afición del América está impaciente con la secuencia de resultados negativos, especialmente después de la eliminación en la Leagues Cup y la derrota inesperada ante Puebla. Álvaro Fidalgo ha sido una voz activa en el vestuario, tratando de mantener la moral del equipo alta y pidiendo la unión de los jugadores en momentos difíciles. Después del partido contra Puebla, pidió paciencia y apoyo de la afición, recordando que el equipo aún tiene potencial para recuperarse.
Estamos teniendo un buen año, con una buena dinámica. Es verdad que tuvimos algunos contratiempos en el torneo anterior, nos eliminaron y hoy perdimos, pero es así. Estamos muy mal, sabemos que hoy no estuvimos a la altura y no podemos perder este juego, comentó Fidalgo, mostrando su frustración por la derrota, pero también su determinación de seguir luchando. Frente a todos estos desafíos, el América debe centrarse en fortalecer su plantilla, mejorar el rendimiento colectivo y recuperar a los jugadores lesionados para mantener viva la esperanza de un buen desempeño en la temporada. La confianza en el trabajo de Jardine y en la recuperación de los jugadores es fundamental para que el América pueda revertir la mala racha y volver a luchar por los primeros lugares en la competencia. Los próximos días serán decisivos para el futuro de las Águilas en esta Apertura 2024, y la reacción del equipo será crucial para definir su destino en el campeonato. El equipo necesita encontrar rápidamente una manera de superar estas adversidades y volver a jugar a un nivel que corresponda con las expectativas de su afición y la historia del club, especialmente con el importante clásico joven contra Cruz Azul acercándose. Dicho esto, la temporada del América ha comenzado de manera preocupante, y los aficionados están ansiosos por un giro que ponga al equipo nuevamente en el camino de las victorias. La directiva, consciente de la necesidad de refuerzos, está observando a un delantero que ha destacado recientemente por su habilidad para marcar goles y su versatilidad en el ataque. Este jugador podría ser la solución a los problemas ofensivos que el América ha enfrentado, aportando la calidad que el equipo necesita para volver a ser competitivo. El técnico André Jardine ha enfrentado críticas por no poder encontrar un equilibrio táctico que fortalezca tanto la defensa como el ataque. El equipo parece perdido en el campo en algunos partidos, incapaz de imponer su estilo de juego o controlar la posesión del balón. Un refuerzo de peso en el ataque podría no solo ayudar a resolver el problema de los goles, sino también permitir que el equipo varíe más sus jugadas, sorprendiendo a los adversarios y creando más oportunidades de gol. Este nuevo talento podría aportar una nueva dinámica al ataque, añadiendo la energía y creatividad que han faltado al América en esta temporada. Pero no es solo en el ataque donde el América necesita ajustes. La defensa también ha mostrado señales de debilidad, y esto ha afectado directamente el rendimiento del equipo en el campo. La llegada de un nuevo delantero de calidad podría aliviar la presión sobre la defensa, permitiendo que el equipo juegue de manera más equilibrada. Además, la competencia interna en el ataque sería beneficiosa para todos los jugadores, obligándolos a mejorar su rendimiento y luchar por un lugar en el equipo titular. Claro, esta contratación no será fácil. El jugador en cuestión tiene un alto valor de mercado, y otros clubes también están interesados en su fichaje. Esto significa que el América tendrá que actuar rápidamente y ser muy estratégico en sus negociaciones. La directiva sabe que cualquier error ahora puede costar caro, especialmente en una temporada donde el margen de error es mínimo. La presión está aumentando, y las expectativas de la afición son altas. Quieren ver al América de vuelta a la cima, luchando por títulos y mostrando el fútbol que siempre ha sido su sello distintivo. Además de este jugador, la directiva está analizando otras opciones en el mercado para fortalecer aún más la plantilla. Nombres que se destacaron en la recent League Cup están siendo considerados. Y cualquier adición al equipo se hará con mucho criterio. El objetivo es armar una plantilla robusta y competitiva, capaz de enfrentar los desafíos de la temporada y llevar al América de vuelta a su lugar de derecho entre los gigantes del fútbol mexicano. Ahora, lo que realmente importa es si el América logrará concretar este fichaje y si este refuerzo será suficiente para cambiar el destino del equipo en esta temporada. ¿Será este delantero el jugador ideal para resolver los problemas ofensivos del América? Aficionado, ¿qué opinas? ¿Será Denis Bouanga la pieza que falta para que el América vuelva a ser un equipo ganador? Deja tu opinión en los comentarios. De que este equipo es muy fuerte y sabe llevar las cosas, ¿no? Entonces creo que es momento de darle vuelta a la página y bueno, y estar pensando en la siguiente semana. ¿Qué le está faltando a este equipo? No sé, creo que hay detallitos que tenemos, ¿no? Pero bueno, como todo, hay que mejorar, hay que trabajar y bueno, es eso. Creo que hay que darle vuelta a la página como te dije y el equipo va a trabajar para eso. En lo personal, ¿cómo te has sentido en estas semanas ya con América? Porque muchos, normalmente ya todo se mira a través de redes, ¿no? Pero empiezan críticas hacia ti, muchas cuestiones. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha faltado? Y la verdad sí siento que puede ser mucho mejor, ¿no? En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Creo que puedo mejorar muchísimo. Creo que puedo dar un salto más grande en lo futbolístico, pero bueno, como lo dije, me tengo que, por así decirlo, adaptar, aunque ya llevo un rato, pero bueno, te digo, me quedo tranquilo porque sé que así va a ser y va a llegar mi mejor momento acá. Ya son 3 derrotas en el torneo, Eric. ¿Esto es preocupante para el América? La última. Pues creo que sí, ¿no? Creo que siempre que América pierde es preocupante, ¿no? Porque todos hablan de eso, ¿no? Entonces sí, pero bueno, creo como lo dije, hay que darle vuelta a la página, hay que trabajar, hay que meter, tenemos que ser muy humildes, tenemos que seguir trabajando y bueno, creo que la fortaleza de este equipo es nunca darse por vencido, ¿no? Me lo han demostrado desde que yo llegué ahora lo vi
bueno, es eso. Oye, Eric, viene Cruz Azul, no un clásico, te va a tocar este primer clásico y además pues, Cruz Azul que viene de líder, buen momento como para despertar en el torneo, ¿no? Sí, claro, creo que es un lindo partido, ¿no? Como le dices, van de líder, nosotros ahí andamos, entonces tenemos que dar vuelta a la página, estar pensando ahora en Cruz Azul y bueno, como te digo, hay que saber trabajar, hay que durante la semana estudiar y bueno, hay que ver qué hacemos por ahí. Gracias. De malestar por el choque de la cabeza, y cuando siempre que es traumas así en la cabeza es siempre un tema más preocupante, pero ojalá no sea nada grave. En este momento está haciendo los estudios. Gracias. Hola André, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué lectura le das a la derrota de esta noche por lo que ha sido el funcionamiento y qué tanto también te encienden un poco las alarmas este inicio del torneo que ha tenido el club americano? Sí, hoy claramente no jugamos bien, ¿eh? Nos faltó una serie de cosas. Ante un rival que se paró muy bien en defensa, que dificultó un poco cerrando prácticamente todos los espacios. Generamos algunas situaciones, menos de lo que gustaríamos, pero generamos en el primer tiempo 2-3 situaciones importantes para salir a frente. Y este tipo de partido tú tienes que ser muy consistente atrás, no regalar nada al rival y capitalizar cuando crías alguna situación muy buena, tienes que capitalizar. Creo que cuando mejoramos en el partido fue cuando sufrimos el gol, estábamos en nuestra visión más cerca de saltar a frente, pero bien, muy poca cosa que yo dijera hoy nos va a justificar, porque es un partido donde tenemos que ganar y tenemos que de alguna forma encontrar la solución del juego y de verdad no encontramos. Servicio informativo. Buenas noches, profe. Hoy son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. América tuvo mucho tiempo el balón, llegó muchas veces, pero son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. Duelen, creo que todas las derrotas duelen mucho y es un tipo de partido del fútbol, es jugado de diversas formas. Yo respeto todas las formas, entonces Puebla plantea un partido muy sólido defensivamente, apostando en alguna transición y está bien, cada uno tiene derecho de jugar como quiera y a nosotros cabía suplantarnos, avanzarnos sobre esta estrategia e encontrar caminos. Tuvimos para mí cerca de salir a frente, pero con muy poco volumen de situaciones, lo que normalmente nos gusta generar, y hay un poco de los problemas de funcionamiento que tuvimos hoy. Y bien, y ahí cuando tal vez estábamos encontrando caminos importantes, el gol del rival ahí te distancia mucho del resultado, porque el rival ahí se cerró completamente atrás y prácticamente para empatarnos o crearnos alguna situación tenía que ser por juego aéreo, patazos de fuera, y no encontramos. Vamos con Milenio. ¿Qué tal, André? Acá abajo, Jimmy Rones del Grupo Milenio. ¿Cómo mantener la tranquilidad? Porque es evidente, quizás sean las horas más bajas que ha mostrado tu equipo en prácticamente ya un año completo que tienes al frente. Sí se ve un equipo que no es el mismo que logró un bicampeonato. ¿Cómo mantener esa tranquilidad en el cuerpo técnico y también dentro de los jugadores? No, tranquilidad nunca tenemos, la verdad. La tranquilidad que te refieres es apenas la tranquilidad de saber nuestro potencial, de saber que tenemos varios jugadores que aún no están, y esto, por cierto, va a nos hacer alguna diferencia. Pero el día a día no es tranquilo, el día a día es un día a día siempre de una presión por resultados, por victorias. Entonces, esto no cambia, la verdad aumenta un poco cuando no encuentro las victorias, pero creo que tenemos jugadores experientes para pasar por estos momentos. Me siento experiente para pasar por estos momentos y más do que nunca hay que estarnos juntos, reconocer los errores, trabajar dobrados si es que es posible, encontrar más momentos para trabajarnos y bien, y ya reaccionar en el próximo partido. Y la última de Montemir. Gracias. Por acá, profesor Lara, Deportes Canal 6. Hoy, ya lo decían, se tuvo mucho tiempo la pelota, sin embargo, parecía que la circulación era más por los laterales y faltaba algo de profundidad. Es por ahí por donde hoy ustedes, con la posibilidad de fichar un club formado en México, por donde buscarían. Parece que queda de manifiesto la ausencia de Alejandro, de Cendejas y de Yapayo. Sí,
un poco de mala suerte, ¿no? De tan temprano en este inicio de temporada ya tener cuatro bajas importantes, pero sobre todo las que más siento falta es Zendejas y Javairo, que son dos jugadores que te dan profundidad por lado derecho, que te dan una otra forma de jugar sobre todo, y los dos al mismo tiempo es una cosa rara de pasar, pero bien, tenemos que estoy aquí para encontrar las soluciones. Hoy no conseguimos encontrar, pero la certeza de que falta muy poco, incluso para Javairo ya estar, para el propio Aguirre, que nos da variantes importantes a frente. Zendejas un poquito más de tiempo, pero va a estar, ¿no? En momentos importantes del torneo va a estar. El propio Kevin Álvarez, que es un lateral que también va a nos dar mucha profundidad por este lado. Entonces, hoy fue de estos partidos que, além del mal funcionamiento, de no encontrar los caminos, cuando tú te recuerdas que tienes jugadores importantes que podrían por allí estar solucionando algún problema, te duele un poco, pero hace parte, y vamos mirar a frente y no lamentarse, y sí tratar de encontrar una forma sólida para jugar ya el próximo partido con Cruz Azul. Gracias. El juego, y de verdad no encontramos. Servicio informativo. Buenas noches, profe. Hoy son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. América tuvo mucho tiempo el balón, llegó muchas veces, pero son de esas derrotas que a veces duelen por lo que se hace dentro del campo. Duelen, ¿eh? Creo que todas las derrotas duelen mucho, y es un tipo de partido de fútbol, es jugado de diversas formas. Yo respeto todas las formas. Entonces Puebla plantea un partido muy sólido defensivamente, apostando en alguna transición, y está bien, cada uno tiene derecho de jugar como quiera, y a nosotros cabía suplantarnos, ¿no? Avanzarnos sobre esta estrategia e encontrar caminos. Tuvimos, para mí, cerca de salir a frente, pero con muy poco volumen de situaciones, lo que normalmente nos gusta generar, y hay un poco de los problemas de funcionamiento que tuvimos hoy. Y bien, y ahí cuando tal vez estábamos encontrando caminos importantes, el gol del rival ahí te distancia mucho del resultado, porque el rival ahí se cerró completamente atrás, y prácticamente para empatarnos o crearnos alguna situación tenía que ser por juego aéreo, patazos de fuera, y no encontramos. Vamos con Milenio. ¿Qué tal, André? Acá abajo, Jimmy Rones del Grupo Milenio. ¿Cómo mantener la tranquilidad? Porque es evidente, quizás sean las horas más bajas que ha mostrado tu equipo en prácticamente ya un año completo que tienes al frente. Sí se ve un equipo que no es el mismo que logró un bicampeonato. ¿Cómo mantener esa tranquilidad en el cuerpo técnico y también dentro de los jugadores? No, tranquilidad nunca tenemos, la verdad. La tranquilidad que te refieres es apenas la tranquilidad de saber nuestro potencial, de saber que tenemos varios jugadores que aún no están, y esto, por cierto, va a nos hacer alguna diferencia. Pero el día a día no es tranquilo, el día a día es un día a día siempre de una presión por resultados, por victorias. Entonces, esto no cambia, la verdad aumenta un poco cuando no encuentro las victorias, pero creo que tenemos jugadores experientes para pasar por estos momentos. Me siento experiente para pasar por estos momentos, y más do que nunca hay que estarnos juntos, reconocer los errores, trabajar dobrados si es que es posible, encontrar más momentos para trabajarnos y bien, y ya reaccionar en el próximo partido. Y la última de Montevideo. Gracias. Por acá, profesor Lara, de Deportes Canal 6. Hoy, ya lo decían, se tuvo mucho tiempo la pelota, sin embargo, parecía que la circulación era más por los laterales y faltaba algo de profundidad. ¿Es por ahí por donde hoy ustedes, con la posibilidad de fichar un club formado en México, por donde buscarían? Parece que queda de manifiesto la ausencia de Alejandro, de Zendejas y de Javairo. Sí, es un poco de mala suerte, ¿no? De tan temprano en este inicio de temporada ya tener cuatro bajas importantes, pero sobre todo las que más siento falta es Zendejas y Javairo, que son dos jugadores que te dan profundidad por lado derecho, que te dan una otra forma de jugar sobre todo, y los dos al mismo tiempo es una cosa rara de pasar, pero bien, tenemos que
que estoy aquí para encontrar las soluciones. Hoy no conseguimos encontrar, pero la certeza de que falta muy poco, incluso para Javário ya estar, para el propio Aguirre, que nos da variantes importantes a frente. Dejas un poquito más de tiempo, pero va a estar, en momentos importantes del torneo va a estar. El propio Kevin Álvares, que es un lateral que también va a nos dar mucha profundidad por este lado. Entonces, hoy fue de estos partidos que, além del mal funcionamiento, de no encontrar los caminos, cuando tú te recuerdas que tienes jugadores importantes que podrían por allí estar solucionando algún problema, te duele un poco, pero hace parte y vamos mirar a frente y no lamentarse, sí tratar de encontrar una forma sólida para jugar ya.